Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La pureza del corazón. Proverbios 22 del 1 al 16. Un viejo dicho dominicano dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, es importante escoger las personas con las que nos relacionamos. Puede influir en nuestro destino temporal y eterno. Dime con quién andas y te diré quién eres. El proverbio de hoy nos enseña de la sabiduría de escoger sabiamente en nuestras amistades, de escoger nuestras decisiones sabiamente. Y la Biblia hace una diferencia entre lo que llaman el simple, el escarnecedor y el niño. El niño, por ejemplo, la Biblia lo presenta como alguien que es enseñable, que está dispuesto a ser enseñado. Y la Biblia dice del niño, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, tiene un corazón enseñable. Del burlador, la Biblia dice que no tiene un corazón enseñable. Del simple, la Biblia dice, el problema del simple es que es influenciable de cualquier persona. Y ahí es donde tenemos que pedirle la sabiduría al Señor para no ser personas simples en la manera como nos conducimos. La lectura en un año está en segunda de Pedro, en Jeremías 43, 44 y Salmo 140. El tema del devocional, la pureza del corazón. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama mejor que la plata y el oro. Fíjese, es que muchas veces pensamos, cuando hablamos de herencia, pensamos solamente en una herencia económica. Y la Biblia habla de una herencia espiritual. Recuerde que Abraham, Isaac y Jacob, esa gente, aunque si bien es cierto que dejaron una herencia económica, ¿ok? Porque sí, los padres tenemos que organizarnos para no dejar problemas a nuestros hijos, para mostrar con nuestro ejemplo el orden, no solo en lo espiritual, también en lo económico, en lo social. Y aquí es donde entra esta palabra. Dice, de más estima es el buen nombre. Fíjese que cuando Dios se le reveló a Jacob, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Y no lo mencionó a él todavía, como diciéndole, ¿y tú qué vas a decidir? Déjeme decirle, Satanás anda detrás no solo de ti, el Señor lo reprenda, sino de tu descendencia. Fíjese, cuando Él le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoraré, Él sabía que si Jesús se postraba no era solo Él. Él estaba también buscando a los que Jesús vino a salvar. Dice la Biblia que cuando Abraham hizo una ofrenda de pacto con Dios, dice la Biblia, cuando él alzó un altar, dice la Biblia, e invocó el nombre de Dios, dice la Biblia, que un nieto de él participó en ese acto. Entonces Satanás sabe que si, oiga, un nieto que aún no había nacido, él no tenía hijo todavía, y dice, pero ese día que Abraham hizo ese acto, Leví participó en ese acto delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces olvidamos la implicación espiritual de nuestras acciones o nuestras decisiones. Y en el caso de Satanás, él busca eso porque él sabe, usted ha oído que hay padres, abuelos, tíos, hermanos que hacen pactos satánicos o que van donde brujos, a altares de iniquidad. Y allí hacen acuerdos y usted ve que esas cosas malas persiguen generaciones. Seguro usted conoce familias que han estado marcadas por la desgracia. Un mal se manifiesta en más de una persona en esa familia y en más de una generación. Es lo que le llaman maldición generacional. Y lo que le quiero explicar es que Satanás anda detrás de eso. Porque él sabe que cuando él logra, ya sea por la miseria,
por lo que fuera, Él trae alguna situación que hace que el hombre tenga que doblarse delante de Él e ir delante de un brujo a entregarle. Por ejemplo, Esaú, dice la Biblia que tenía hambre cuando llegó y Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Y él dijo, ¿para qué me sirve eso? Y se la vendió por un plato de lentejas. Y ahí mismo dice la Biblia, así menospreció Esaú su primogenitura. Y más adelante le llama profano, porque dice, él no entendió que tener la bendición de Dios, el favor de Dios sobre su vida, valía más que ese plato de lentejas. Entonces recuerde, por eso el devocional de hoy habla de la pureza del corazón. ¿Qué es lo que mira nuestro corazón? ¿Qué es lo que le da valor a nuestro corazón? Y aquí la Biblia dice, el buen nombre es mejor que las muchas riquezas. Mira a ver cuál es la reputación que le estás dejando a tus hijos. Mira a ver cuál es la herencia espiritual que le estás dejando a tus hijos. Tus hijos van a poder decir, el Dios que al que le sirvieron mis padres, como decía estos muchachos cuando oraban, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Isaac y Jacob, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene de todo mal, el ángel que me libra de todo mal, decía Jacob, el Dios que me sostiene desde el día que nací hasta hoy, bendiga a estos niños. Oiga qué cosa tan bella. Así oró Jacob por sus nietos. Él dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. Qué cosa tan hermosa. Cuando los hijos pueden referirse al legado espiritual que le dejó su padre. Le puedo decir en lo personal que el regalo más grande que recibí de mi madre fue la fe, la instrucción. Esa es la herencia más grande que ella nos dejó. Nuestro padre nos inculcó la honradez, el trabajo, la unidad entre los dos hermanos que somos. Todavía ayer alguien me mencionaba y decía, la mejor herencia que ustedes tienen es la unidad que tienen entre todos ustedes. Y yo pensé por dentro de mí, Señor, gracias por los padres que nos diste. ¿Ok? Bueno, el buen nombre. Mire, hay gente que cuando le dicen, esos son los hijos de fulano, están diciendo, él es un delincuente, hay que tener cuidado con eso. Y es triste, uno no debe marcar a otra persona por lo que haga uno. Pero nosotros tenemos que tener cuidado como vivamos. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hay gente que dice, no, a mí no me imita, imita a Dios. ¿Cómo que no? Aló. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A eso se refiere. El verso 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo Jehová. Me recuerda la declaración de independencia de los Estados Unidos, la Constitución que dice, puesto que todos los hombres son iguales, fueron creados por Dios, entonces todos los hombres son iguales entre sí. ¿Ok? Todos los hombres fuimos creados por Dios. Es como un padre, que tal vez uno tiene un chin más que otro y otro tiene más que otro, pero para el padre los dos son sus hijos. Los ama igual. ¿Ok? Entonces, dice acá, el rico y el pobre se encuentran. Por más lejos que otro se crea, el día que se mueran los dos igualitos van a comparecer delante de Dios. El verso 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Esto es lo que le decía ahorita, hermano, que el simple es la persona que no discierne entre el bien y el mal. No discierne con quién juntarse o no juntarse. Es el problema del simple. Él en el fondo no es malintencionado, pero como dice un dicho por ahí, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y por eso tenemos que tener un corazón sabio, ok, entendido. El avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y recibe el daño. Verso 4. Riquezas y honra y vida son el pago, la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Se lo voy a repetir. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Lo anotó? 3 regalos hay para el humilde y el que tiene temor del Señor.
el verso 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. ¿Entendió usted? Gente perversa que no tienen temor de Dios, aléjese de esa gente. ¿Ok? El verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que les decía hace un momento, el niño tiene un corazón enseñable. Es una pena que ahora vemos cómo en las escuelas están tratando de pervertir los niños. Pero es nuestra responsabilidad instruir a los niños. En Israel, a Jesús en una ocasión le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso es lo que le llaman el Shema, el oye. Shema Israel, el oye Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí mismo continúa. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella al acostarte, al levantarse, cuando esté en el camino. Y las atarás como una señal entre tus frentes, dice la Biblia. Y lo pondrás en tus postes y en tus puertas. Usted recuerda que cuando niño, a nosotros en la casa, los padres ponían versículos bíblicos. Eso es un cumplimiento de ese mandato. Los niños se instruyen. Usted le enseña, no tanto que usted era un abogado, hazte un ingeniero, gana dinero. No, dile, tú tienes un propósito delante de Dios. Vinimos aquí por un tiempo, somos peregrinos y extranjeros. Ya descubriste tu propósito delante de Dios. Tú sabes si tú eres pastor o adorador o profeta. ¿Cuál es tu llamado? O tú eres un predicador. ¿Cuál es tu llamado delante de Dios? No, que yo lo que soy es agrimensor. Bueno, eso te va a servir para buscar un par de cheles, ¿verdad? Para que no pases trabajo. Pero tu propósito eterno no tiene que ver con eso. Hubo un joven que lo enviaron a la universidad a estudiar Derecho. Su papá quería que él estudie Derecho. El problema fue que cuando estaba en la universidad y estaba limpiando en una biblioteca, se encontró con un libro extraño y empezó a leerlo. Y él, cuando leyó ese libro, quedó tan impactado que dijo, oh, si la providencia me regalara un libro de esto para mí solo. El nombre de este joven, Martín Lutero. Y ya usted conoce el resto de la historia. Él se graduó, pero no de abogado, sino de ministro del Dios Todopoderoso, y cambió la historia de la humanidad. Dios está buscando ese tipo de gente que marquen una generación para el bien, no solo con lo que digan, sino con lo que hay, con lo que son. Amén. Dice el verso 6, les repito, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Verso 7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí la Biblia no está motivando a que usted se enseñoree del que le debe un chele, no. Lo que sí dice es, ten cuidado cómo administra tus finanzas, porque el rico se enseñorea de los pobres, porque Satanás ha destruido muchas familias por error, por problemas financieros. Una de las principales causas en Estados Unidos de los divorcios es el tema de las finanzas. ¿Okay? El rico se enseñorea del pobre, porque Dios puso al hombre como cabeza en la casa, pero si hay desorden en la finanza, ¿entiende? Pues eso a veces causa que le falten el respeto y la autoridad se corroe. Hay que tener cuidado con eso. Ahora se insiste mucho, las niñas. Está bien, las niñas tienen que echar para adelante, pero nadie me habla de los niños. Nadie me habla de los niños y de los adolescentes. Y 90% de los homicidios, al menos en la República Dominicana, 80 y 90% son jóvenes de 15 a 34 años. Víctimas, ellos son las víctimas. No estamos hablando de que ellos son víctimas entre ellos mismos, y esa es la situación que tenemos. Y entonces, ¿quién está abogando por esos muchachos? Para encarrilarlo, para instruirlo, para formarlo, para que sean hombres de bien. ¿Ok? Y entonces, tanto los niños como las niñas
la Biblia dice instruye al niño. ¿Ok? En sentido, usted sabe que en la Biblia no dice niños, niñas, niñes, no. Y cuando la Biblia dice el hombre, se refiere a la raza humana. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice la Biblia. ¿Ok? Instruya el nombre de Jesús. Entonces recuerde, con las finanzas cuidadito. Y a los hombres, a los varones, también prepárelo para que ellos no sean dependientes, para que ellos puedan liderar efectivamente su casa, cuando Dios le entregue su familia, que la mujer pueda sentirse orgulloso de él. ¿Entiende? Él tiene un rol que desempeñar en su casa, como padre de esa casa. Instrúyalo. A la niña instrúyala adecuadamente. Gloria a Dios. Dice que las mujeres viejas tienen un gran rol en instruir a las mujeres jóvenes, porque muchos matrimonios terminan por falta de un consejo. Yo he escuchado muchas parejas decir, si yo hubiese tenido a alguien que me hubiese aconsejado, yo no hubiese perdido mi matrimonio. ¿Ok? Entonces, dice, recuerda ese verso, el rico se enseñorea del pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Ok? El verso 8 dice, el que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Dios mío. Yo le he explicado eso antes, que Dios cuando Noé salió del arca le dijo, no cesará la siembra y la cosecha. Y hay cosechas que son físicas, un grano de habichuela, por eso un grano de habichuela. Pero aquí dice que la insolencia, que la iniquidad para iniquidad. La iniquidad es el pecado, es la rebelión. Cuando tú sabes que eso, que Dios desagrada, si como quiera lo hace, eso es iniquidad. Dice, eso mismo te va a parir. El verso 9 dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan el indigente. Qué cosa tan bella. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente, al necesitado. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la ofrenda. Fíjese que aquí dice que hay personas que crean tres cosas: contienda, pleito y afrenta. Hay gente que son problemas y aquí dice échalo fuera, échalo fuera. Siempre va a traer una contienda, un chisme, una cosa, un pleito, una vergüenza, una afrenta. ¿Ok? El verso 11 dice, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Dice la Biblia que él lo va a llevar, como fue Josué, José limpio de corazón, y Dios lo puso delante de reyes. Esa promesa es para ti. Recíbela hoy en el nombre del Señor. La Biblia dice, bienaventurados son los de limpio corazón. Amén. Recuerda ese coro, que no aman el tesoro de aquí, de felicidad y paz, gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dad Lord, y por siempre cantaremos de su amor. Bienaventurados son los de limpio corazón. Dice la Biblia, el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Oiga, dice que tenga cuidado no solo con el escarnecedor, sino también con los prevaricadores y con los perezosos. La pereza se pega. El verso 14 dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Ay Dios. Dice que uno de los castigos de la vida es caer en manos de una mujer extraña, de una mujer impía. Y dice la Biblia, aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Ay santo, hermano, tenga cuidado. El verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia, cuando habla de disciplina y de corrección, se refiere sobre todo a instrucción, a formar, a instruir. ¿Ok? Eso es la disciplina, eso es la corrección. Entonces, la vara, a veces en los tiempos de nosotros eran físicas la vara,
una varita de guayaba, a veces era buen consejero, una chancleta. Yo no sé cuántos de ustedes conocieron el rigor de una chancleta que volaba y doblaba las esquinas y alcanzaba a la gente. La chancleta justiciera, ¿verdad? Entonces, entonces hay estudio inclusive que dice que, que cuando un padre o una madre usa sus manos, por ejemplo, para darle una nalgada al hijo, se resta autoridad porque se está poniendo al igual que el hijo. Usted coge una chancleta o coge algo y por eso se refiere a la vara. Eso no está a lo loco. Es que la vara proyecta autoridad. Claro, uno no debe abusar. Y a veces uno dice, que a mí me criaron así. No, ore a Dios por sabiduría. En este tiempo ya, según ha avanzado la ciencia, el conocimiento, ya uno tiene que usar castigos, no necesariamente físicos, ¿ok? Pero la vara corrige, ¿ok? Y hay gente que por no causarle tristeza a un muchacho, déjeme explicarle algo, usted y su hijo no son iguales. Hay gente que creen que yo soy amiguito, que somos iguales. No, usted no es igual que su hijo. Hay amistades que se dan entre iguales, pero hay amistades que se dan entre gente diferente. Y el papá y el hijo son diferentes. Y la madre son diferentes. Porque es uno de los errores que los padres a veces le hacemos creer a nuestros hijos. Que usted tiene que explicarle que ellos le deben honra a su papá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Claro, los hijos tenemos que criarlo, dice la Biblia, con mucha sabiduría. Y dice la Biblia que con misericordia y bondad se corrige el pecado, ¿verdad? Pero es bueno que usted le enseñe a sus hijos, porque así ellos aprenden respeto, aprenden lo que es la honra y aprenden lo que es la gratitud. Amén. Ok. Entonces dice el verso 16 por último, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. El Señor nos ayuda a ser sabios de corazón, a hacer bendición a donde Dios nos envía. Dios te bendiga y Dios te guarde.